Muy bien, recuerden que estamos grabando la clase de esta mañana para que puedan repasarla y luego, pues, para aquellos que tal vez no pueden estar en la lección, puedan luego verla. Y es una bendición estar en la lección número 3 del legalismo y espero pues de que sigamos avanzando. Hoy vamos a hablar mucho del sensacionalismo que pasa en el legalismo, cómo olvidan una doctrina muy importante, una doctrina que nos identifica a nosotros en Academia Cristo, que es hablar de la ley y el evangelio. Hoy vamos a pasar unos minutos hablando de este tema tan importante aprender a usar la ley y el evangelio para estudiar la Biblia de manera personal, para interpretar la Biblia, para poder enseñar la Biblia a otros. Y cuando aprendemos a tener esta diferencia, pues es muy útil para nuestra vida espiritual. Y cosa que lastimosamente el legalismo o los líderes del legalismo no tienen, no lo usan, porque ellos son más amigos del sensacionalismo, de la emoción. Pues nosotros no estamos en contra de la emoción, pero muchas veces lo que pasa con la emoción es que olvida el mensaje más importante, olvida cuidar las almas, fortalecer las almas. Entonces, bienvenidos hoy a la lección número 3 de las 9 lecciones que tenemos. También muy importante, nosotros en Academia Cristo queremos identificar líderes y también queremos ayudar a cuidar sus almas y aquellos que desean en algún momento tener un grupo sembrador o enseñar a otras personas la palabra de Dios, lo que está aprendiendo, por favor hágamelo saber, porque andamos también con estos cursos identificando aquellas personas que puedan ayudar en esto. Y también, pues, si tienen otras oportunidades de enseñar a otros, por favor, nos cuentan. Una vez más, sean bienvenidos a nuestra clase para el día de hoy y los invito para que oremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Dios Todopoderoso, perdónanos nuestros pecados de pensamientos, palabras y obra. Perdónanos por aquellas veces que conscientemente ponemos nuestra voluntad antes que la tuya. Cuando estamos demasiado cómodos en nuestros pecados, aflígenos con tu ley y llévanos al arrepentimiento para que conozcamos el dulce consuelo del Evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien. Pues gracias una vez más por venir preparado y esto empieza desde el momento en que ustedes recibieron el video, las preguntas, también por respetar la hora. Es muy importante el tiempo de todos ustedes y tratamos de ser lo más puntuales para poder empezar. También muy agradecidos por el respeto hacia nosotros, sus guías, sus compañeros de estudio también, muchas gracias, y también por el manejo que le están dando al grupo de WhatsApp. Excelente. Ese grupo de WhatsApp es para la información del grupo y más hoy en día que podemos estar en tantos grupos, pues es muy indicado saber también el control de los mismos. Vamos a entrar a nuestra clase teniendo en cuenta el video y la primera pregunta es: ¿qué es la ley? Y recuerden levantar la mano o pedir la palabra. ¿Qué es la ley? ¿Quién desea participar? Norma. Sí, pastor. Yo entiendo, pastor, la ley como los mandamientos de parte de Dios que nos hacen ver lo que es pecado. Muy bien. ¿no? Y la ley nos hace ver como lo que somos, ¿no? Pecadores, ¿no? Que no podemos cumplir ninguna de estas reglas para justificarnos nosotros mismos. Muy bien, excelente.
Está también Ovidio. Y bueno, yo casi lo mismo que lo que dijo la hermana. Sí, la ley nos ayuda a identificar cuando hemos cometido un pecado que nos entristece, ¿verdad? Por haber fallado a Dios y bueno, nos hace tener un cambio de aptitud, un cambio de dirección para poder encauzarnos en el espacio que es el camino corto, angosto del Señor y poder llegar a Él. Lola también, gracias Ovidio. Lola había levantado su mano, también te escuchamos. Sí, gracias. Bueno, es la santa voluntad de Dios, predicada con toda severidad y dureza. Aquí necesitamos ser sí, un poco duros para mostrar y ver nuestro arrepentimiento y arrepentirnos de todo corazón. Muy bien, excelente. Entonces la ley es una doctrina bíblica, otra vez, es una doctrina bíblica y muy bien como ustedes lo dijeron, expresa la voluntad de Dios. Mucho cuidado con esto. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En los 10 mandamientos. La voluntad de Dios no está en la conciencia de ningún ser humano. ¿Por qué? Porque el pastor legalista o el que está en el legalismo siempre pone normas, reglas. Y otra vez hablando del sensacionalismo, lo que estamos hablando hoy, que no tiene que ver nada con los mandamientos. Por eso, cuando estamos viendo, y tal vez el ejemplo es muy apropiado en estos días, donde, bueno, ustedes saben que la religión y la política son muy separados. Pero una de las cosas que vemos con la política es cómo los gobiernos se quieren quedar en el mismo gobierno dominando, pero para quedarse dominando crea sus propias leyes. Y todo el que no esté de acuerdo con ese sistema de gobierno es perseguido y todo lo que sabemos. Eso mismo pasa en una iglesia legalista. El pastor crea leyes bajo su conciencia, no teniendo en cuenta la voluntad de Dios y sencillamente quiere tener las personas allí cautivadas. Entonces, la doctrina de la ley es muy importante conocerlo. Y nuestro Señor Jesucristo resumió los mandamientos, tanto la primera tabla de la ley como la segunda tabla de la ley, en Mateo 22:37. Debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, alma y mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque recordemos que la Biblia nos enseña que los mandamientos están en 2 tablas. La primera, los 3 primeros mandamientos, énfasis en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. La segunda tabla, el énfasis en el prójimo. Y también, muy importante, cuando estamos parados frente a la ley de Dios, ¿qué muestra? La ira de Dios contra el pecado. El sensacionalista o el pastor legalista no le importa el pecado. No le importa que la persona muera espiritualmente. De ahí lo importante que vimos la clase pasada, de aquellos que hablan de aceptar, de recibir a Cristo. No, hay un proceso espiritual que aprenderemos en esta clase, importante en la predicación de la ley y del Evangelio. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es el Evangelio? Rey. El Evangelio es la buena noticia de parte de Dios, lo que Él ha hecho para salvar nuestras vidas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, excelente. Y es lo que encontramos en esa doctrina. Entonces, recuerden, la ley es una doctrina bíblica, el Evangelio es otra doctrina bíblica. ¿Se acuerdan de las clases pasadas? Estábamos hablando Dios de justicia, Dios de amor. Ese Dios de justicia lo muestra la predicación de la ley. El Dios de amor son estas buenas nuevas. Todo lo que Dios ha hecho para salvarnos.
¿Saben cuál es el propósito de una iglesia? El propósito de una iglesia no es captar dinero. El propósito de una iglesia no es que el líder tenga las mayores comodidades. El propósito de una iglesia no es mostrar que es el lugar más prestigioso que puede haber en la sociedad. El propósito de la iglesia es salvar almas. Ese es el propósito de la iglesia. Y si ustedes y yo, que estamos en nuestras congregaciones, esperamos de que estemos allí por esto, movidos por el evangelio, porque lo que Jesús ha hecho por nosotros, y vamos a trabajar hoy un poco sobre esto, en su obediencia activa, cómo él cumplió cada mandamiento por nosotros, y su obediencia pasiva, su sufrimiento y su muerte. Cuando estén hablando del evangelio, esas buenas nuevas es eso, la doble sustitución de Cristo. Ustedes necesitan aprender la doble sustitución de Cristo. ¿Qué es la doble sustitución de Cristo? Y por eso lo que Él llevó esa vida perfecta, sufrió y murió para darnos el perdón de los pecados. Permítanme presentarles un pequeño ejemplo, pues sería indicado hacerlo con todos los mandamientos, pero ustedes saben que el tiempo a veces no nos da la oportunidad de hacerlo. ¿Están viendo una nueva diapositiva? Dice el ejemplo de la ley y el evangelio con los mandamientos. ¿Lo están viendo? Por favor, me confirman. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, Sí. yo tomé el primer mandamiento. Cuando estamos viendo el primer mandamiento, sabemos lo que nos dice la Biblia. La Biblia es muy clara al explicarnos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando estamos viendo la ley, o sea, predicando la ley, ¿cuál es el pecado que se muestra contra el primer mandamiento? Pues todos sabemos que la idolatría es un pecado. Vamos a buscar Primera de Juan 5:21, que nos dice. Primera de Juan 5:21, quien lo tenga lo puede leer. Dale, Ángelo. Lo leo, pastor. Dale, Mari. Dice, hijitos guardaos de los ídolos. Amén. Muy bien, entonces, hijitos guardados de los ídolos. Y cuando estamos hablando de la idolatría, estudiando el primer mandamiento, nos damos cuenta que hay dos clases de idolatría. La idolatría grosera, y esa idolatría grosera o abierta es cuando hay una imagen y nos inclinamos delante de ella. Y la otra clase de idolatría es la grosera. Por ejemplo, el amor al dinero, el amor al sexo, las cosas que no se ven. Eso es un ejemplo de la idolatría secreta. Como nosotros estamos contentos, pero cuando vemos nuestra billetera vacía, cómo cambia nuestras vidas. Ahora, usted y yo, cuando estamos parados frente a la ley, pues, ¿qué reconocemos? Que por naturaleza somos, ¿qué? Idólatras. Somos idólatras, todos nosotros. Pero damos gracias a Dios cómo somos perdonados. Y aquí es donde escuchamos el evangelio. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Vamos a buscar Mateo 17:5. ¿Qué nos enseña Mateo 17:5? Quien lo tenga, por favor, lo puede leer. Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Muy bien, eso lo vemos en el Monte de la Transfiguración. ¿Qué queremos enseñarles a ustedes? Cada vez que están leyendo los evangelios, es muy importante ver a Jesús como nuestro sustituto. Acá la voz del cielo, la voz del Padre diciendo que Jesús es el único que sí le complació. Y es decir, cuando estamos viendo la vida de Jesús, él nunca fue idólatra. Él cumplió el primer mandamiento en nuestro lugar. ¿Sí ven? Eso es lo que llamamos la obediencia activa, cómo él cumplió los mandamientos por nosotros.
Y vamos a buscar 1 Pedro 3:18. ¿Qué nos enseña este pasaje? Y de nuevo, quien lo tenga lo puede leer. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Bien, entonces aquí estamos viendo de su sacrificio, de su muerte que hizo por nosotros. Entonces, muy importante esa diferencia de la ley y el evangelio que estamos aprendiendo hoy. ¿Qué hace la ley? Muestra nuestro pecado. En este caso, primer mandamiento, idólatras. ¿Quién de nosotros no es idólatra? Levante la mano quien no es idólatra. ¿Por qué no levantamos la mano? Porque somos idólatras, eso es lo que hay en nuestra carne. Pero damos gracias a Dios y lo escuchamos en el Evangelio, como Jesús sí fue aquel que tuvo o complajo al Padre en todo, cumpliendo la ley perfectamente, el primer mandamiento por nosotros, y cómo sufrió y murió para darnos el perdón de los pecados. Vamos a ver otro ejemplo, el segundo mandamiento. Solamente cité la primera tabla de la ley, pero eso lo podemos hacer con todos los mandamientos. El segundo mandamiento nos dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué nos muestra la ley? ¿Cómo pecamos contra este mandamiento? ¿Quién tiene Santiago capítulo 3, versículo 10? Dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Muy bien. Entonces, lastimosamente sale a veces de nuestra boca maldición. ¿Quién es el único que puede? Porque la palabra maldecir significa enviar al infierno. ¿Quién es el único que puede enviar al infierno? Es Dios. Pero ustedes recuerdan, cuando estábamos tal vez más jóvenes o lo hemos escuchado que nuestros padres, yo recuerdo siempre a mis abuelos, cuando decían maldición de cura o cuando la maldición de la mamá, entonces decían maldición de cura, muerte segura. Eso lo escuchábamos decir acá. Pero realmente es un pecado el maldecir. Es usar el nombre de Dios en vano. Hemos pecado, hemos de un modo a otro maldecido a otros, sí. Pero ¿cómo somos perdonados? Ahí está el Evangelio. Y recuerden, ¿qué merecemos usted y yo por ser idólatras? Viendo el primer mandamiento, merecemos el castigo eterno en el infierno. ¿Qué merece usted y yo por maldecir? Merecemos el castigo eterno en el infierno. Pero ¿cómo nos libró Dios de que no fuéramos al infierno? Vamos a buscar Lucas 6:12. ¿Qué nos enseña Lucas 6:12? ¿Quién desea leerlo? Ángel. Sí, dice, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Qué hizo Jesús? Jesús siempre usó el nombre de Dios perfectamente. ¿Cuál es el mandamiento que tiene que ver con la oración? Es el segundo, porque es el usar el nombre a Dios. Jesús siempre usó el nombre de Dios, nunca para maldecir, sino que él bendecía con el nombre de Dios. Entonces, podemos ver cómo en esta forma o en la forma en que Jesús oraba, encontramos el perdón de nuestros pecados. Primera de Juan 1:7, ¿qué nos dice? Primera de Juan 1:7. Amén, pastor. Dale. Que andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Excelente. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Ojo con esto. En el legalismo, en el sensacionalismo que usa el legalismo, usan la sangre de Cristo para todo. Es que sangre de Cristo, protégeme. Si voy a pasar por un lugar que hay muchos maleantes o cuando voy a salir de mi casa, mucho cuidado. Eso es usar mal el nombre de Dios, la obra de Dios. La sangre de Cristo tiene un solo propósito. ¿Cuál es ese solo propósito? ¿Qué nos dice Juan? Limpiarnos de todo pecado. Entonces, usted y yo hemos
pecado contra Dios, y eso es un ejemplo, porque hay muchas formas más de pecar contra el nombre de Dios, cuando hacemos juramentos que no cumplimos. Por ejemplo, aquellos que llegan al altar o cuando nos casamos, estamos prometiendo delante de Dios que vamos a estar con nuestra esposa con el esposo hasta que la muerte los separe. Pero cuando se daña esto, no estoy tomando en serio el nombre de Dios, estoy haciendo juramentos falsos. O cuando mentimos, por ejemplo, los pastores que prometen lo que la Biblia no promete o mandan lo que la Biblia no manda, están usando mal el nombre de Dios. Hay muchos ejemplos. Sencillamente yo cité el de maldecir. Usted y yo de un modo u otro hemos maldecido, pero ¿qué merecemos? El castigo eterno en el infierno. ¿Cómo somos perdonados? ¿Qué nos dice el Evangelio? Jesús cumplió el segundo mandamiento perfectamente por nosotros, sufrió y murió para darnos la verdadera paz. Y vamos a ver el último ejemplo. Y como les digo, pueden hacerlo con cada uno de los mandamientos y les voy a compartir ahora un documento sencillo para que puedan practicar cómo mostrar la ley y el Evangelio. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pues vamos a ver qué nos enseña Lucas 10:16. ¿Quién desea leerlo? Lucas 10:16. Amén, pastor. Dale. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Muy bien, excelente. ¿Qué aprendemos con este mandamiento? El centro del tercer mandamiento es la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros desechamos a Jesús, cuando desechamos su mensaje, estamos pecando contra el tercer mandamiento, contra la palabra de Dios. ¿Qué merecemos nosotros por desechar la palabra de Dios? El infierno eterno. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Para que fuéramos librados de ir al infierno. Escuchamos el Evangelio. Lucas 4:16, ¿qué nos dice? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó al... Muy bien, entonces, ¿qué hizo Jesús? Tomó el libro de Isaías, como conocemos el contexto, fue a su sinagoga donde se congregaban y allí estuvo escuchando, predicando la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hizo? Como nuestro sustituto. Y también encontramos evangelio en el Antiguo Testamento, Isaías 53:6. Sí, Ángel había levantado la mano. Isaías 53:6, ¿qué nos dice? Sí, en Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Muy bien, entonces vemos allí las palabras del Evangelio. Él cargó en Jesús el pecado de todos nosotros y todo eso lo vemos cuando Él sufrió y murió en la cruz. Estos son ejemplos que les muestro de cómo usar la ley y el Evangelio. Y bueno, pues con eso lo podemos hacer con cada uno de los 10 mandamientos. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor, y vamos a continuar con nuestra lección. Muy bien, entonces esto es el ejemplo del Evangelio. Lola, ¿levantaste la mano? Gracias, pastor. ¿A qué se refiere con activa y pasiva? Muy bien, excelente, ¿cierto? La obediencia de Cristo, ¿Me escucha? ¿cierto? Sí, lo escuchamos, sí. Muy bien la pregunta. Entonces, la obediencia activa de Cristo es cómo cumplió cada mandamiento en nuestro lugar, ¿sí? Obediencia activa, cómo cumplió Jesús cada mandamiento en nuestro lugar. Obediencia pasiva, su sufrimiento, su muerte, que la cual pagó por nosotros. Cojan la clave, activo,
es algo que yo hago, ¿cierto? Activo, yo me muevo, es algo que yo hago. En este caso, Jesús hizo algo, cumplió la ley. Y lo más hermoso es que todas sus obras fueron atribuidas a nosotros. Y pasivo, cuando usted recibe, Jesús recibió todo el castigo por nosotros. Ahora, ¿qué pasa cuando se predica? Escuchemos bien. ¿Qué pasa cuando se predica el evangelio cuando se debería predicar la ley? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando se predica el evangelio en vez de predicar la ley? Y eso tiene que ver mucho con el legalismo. ¿Quién desea participar? Ya que hemos definido la ley. Ángel. Bueno, si se le predica el evangelio a alguien que no reconoce que está cometiendo un pecado, o sea, que es un pecador impenitente, no van a sentir la necesidad de un salvador, pues porque no reconocen su pecado. Excelente respuesta. Norma. Sí, como decía el hermano, ¿no? Cuando si uno no predica la ley, porque no reconoce que son pecadores, que están muertos espiritualmente. Y como no reconocen que son pecadores, no van a necesitar de un salvador. Excelente. Es por eso que no se puede brindar un salvador si es que ellos no necesitan ese salvador, si es que no se dan cuenta. Muy bien. Entonces, mire lo que pasa en las iglesias legalistas, otra vez, que ponen mandatos de hombres, no le importa el alma de las personas. Entonces aprendemos de que la persona nunca va a reconocer su pecado. ¿Se acuerdan lo que les dije hace unos minutos atrás en nuestra clase? ¿Cuál es el propósito de ir a la iglesia? ¿Se acuerdan que también lo hablamos la clase pasada? Cómo llegábamos nosotros cansados, agobiados de todos nuestros pecados, de semanas tan difíciles, pero ¿qué necesitamos nosotros? Escuchar también de la ley, que somos pecadores. Entonces, una persona nunca va a reconocer su pecado. Otro es que no van a ver la necesidad de arrepentirse. Y al ver que no tienen esa necesidad de arrepentirse, van a seguir practicando el pecado. Recuerden que la Biblia hace la diferencia entre pecar por debilidad y practicar el pecado. Y el que practica el pecado o el que lleva una vida impenitente, que también lo podemos llamar así, lastimosamente irá al infierno. También no van a pedir perdón a Dios. Entonces, ¿qué pasa en muchas de esas iglesias legalistas? Sí han escuchado ustedes que muchos predican: yo ya no miento, yo no cometo adulterio, yo no robo, yo ya no hago esto. Entonces ya muchas personas van al culto y no piden a Dios que tenga misericordia de ellos. Y también lo más triste es que no van a ser perdonados. ¿Por qué? Porque su viejo hombre, su orgullo pecaminoso, siempre les va a guiar. Ahora vemos esta misma pregunta, pero al contrario. ¿Qué pasa cuando se predica la ley, cuando se debería predicar el evangelio? Ángel. Sí, cuando la persona reconoce que está perdida por su pecado, entonces necesitan escuchar las buenas nuevas de salvación que da el evangelio, ya que si se les predica la ley, lo llevarían a esa persona a la desesperanza, que es lo que hacen precisamente los legalistas. Excelente, ¿cierto? Y también encontramos más de esto cuando ponen más obras, o sea, no eres perdonado hasta que hagas esto o hagas aquello. Muy buena la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que le están quitando? O el consuelo del perdón, ¿cierto? ¿Cómo va a estar nuestra conciencia? Y yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que he ofendido a Dios con este pecado y no me dan ese consuelo. ¿Cómo voy a seguir viviendo? También la falta de consuelo del evangelio lleva a la tristeza y lleva un peso en el corazón y desesperación. Y muchos hoy en día se alejan de las iglesias, se alejan de escuchar la palabra de Dios por esto.
Cuando yo he conocido muchas personas que uno va a ir a predicarles y le dicen, no me predique, no quiero escuchar, están enojadas con Dios, y uno pues pregunta el por qué, y muchos le cuentan la desastrosa historia que han vivido en sus iglesias en cuanto a esto. Carmen. Pastor, mientras usted predicaba, estaba pensando en que son los fariseos modernos, porque aumentan al mandamiento las costumbres, igual que los fariseos en el tiempo de Jesús. Así es, así es. Y eso es lo que estábamos viendo con el legalismo. Excelente. Ahora, pues recuerden la historia de Judí, ¿cierto? En la del video. A ver. Pastor. ¿Sí, Ovidio? Disculpe. Sí, viendo este tipo de prédicas de muchos pastores, también esto lo hacen por conveniencia. Sí. ¿Correcto? Sí. Sí. Y estas son prácticas legalistas a la vez. Sí, sí. Y por ejemplo, cuando usted está predicando la ley y el evangelio, yo soy su servidor y yo soy un pecador al igual que ustedes. Ahorita estábamos estudiando los 3 mandamientos, ¿se acuerda? Dimos un vistazo a los 3 mandamientos. Yo no puedo decir a ustedes, ustedes han pecado contra estos mandamientos. Yo no he pecado, yo no estoy en ese listado. Ustedes sí están, yo no. Yo estoy igual que ustedes. Aquí al frente somos igual de pecadores, ¿sí? Una vez en una conversa con un hermano en la fe le dije, si usted conociera a veces mis pensamientos, tal vez dirías, yo no vuelvo a esa iglesia. Pero, ¿por qué muestro eso? No es que mantengamos pensamientos impuros, sino la manera de mostrar que también somos igual de ¿qué? Pecadores. ¿Sabe? Cuando uno está predicando sus propios pecados. Eso es lo que está pasando muchas veces. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el propósito de la historia al principio? Hablando de la muerte de Judí, ¿cierto? ¿Cuál fue el propósito de esa historia? ¿Quién desea participar? Ángel. Pastor, yo puse darnos cuenta del error que cometemos al creer que está en nosotros mismos nuestra salvación, que nosotros podemos solos, sin ayuda. Muy bien, excelente, ¿cierto? Y eso lo escuchamos mucho, como muchas personas dicen, yo soy bueno, ¿sí? Yo soy bueno. Y la pregunta es, ¿el ser bueno, eso me salva? Recuerde, ¿qué es lo que Dios nos exige? Dios nos exige por medio de la ley una vida perfecta. Muchos hoy en día olvidan de que tenemos esa vida perfecta mediante Cristo. ¿Por qué vamos a ir al cielo? ¿Por qué vamos a ir al cielo? ¿Por qué? Por la vida perfecta, por el sufrimiento y la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es por eso que vamos a ir al cielo, no por nuestros medios. Ahora, vamos a buscar 3 pasajes, porque muchos creen que Dios no exige hoy en día perfección. Él sí exige todavía perfección. Una clave, no se les olvide, si hay una ley en el Antiguo Testamento y esa misma ley la vemos en el Nuevo Testamento, hay que observarla, hay que tenerle cuidado. Vamos a buscar Levítico capítulo 19, versículo 2, otro que busque Mateo 5, 48, otro que busque Primera de Pedro 1, 15 y 16. Otra vez, Levítico 19, 2, Mateo 5, 48 y Primera de Pedro 1, 15 al 16. Yo. Dale, ¿cuál tienes? 19, Levítico 19, 2. Dale. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Qué exige Dios? Santidad, perfección.
Mateo 5:48, ¿qué nos dice? Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, Levítico, escrito por Moisés, dice, sean santos, sean perfectos, como el Padre de los cielos es perfecto. Nuestro Señor Jesucristo vuelve y dice lo mismo después de terminar el Sermón del Monte. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Ángel. Sí, dijo Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 16. Sí. Sí, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la voluntad de Dios, otra vez, es que nos exige ¿qué? Perfección. Encontramos la perfección en el Antiguo, Nuevo Testamento, pero luego encontramos el Evangelio. ¿Cuál fue la majestad que encontraron, que vieron los apóstoles? Esa majestad en Jesús, como el sustituto, el doble sustituto. Acuérdense, hoy vamos a salir hablando de nuestra clase, la doble sustitución de Cristo. ¿Y qué es la doble sustitución de Cristo? Su vida perfecta, su sufrimiento y su muerte. Y eso no es ninguna fábula artificiosa. Esto es la verdadera fe que nos lleva al cielo y esa fe que no tenía Judy. Entonces, lamentablemente Judy no fue salva por no tener la fe en Jesús. Ahora, es acá donde nos concentramos en la clase. El sentimentalismo versus la realidad bíblica. ¿Qué dice el sentimentalismo mundano? Dice, todos los buenos serán salvos sin importar sus creencias. Y es lo que se predica en las iglesias legalistas. ¿Qué se predica? Ah, es que como no te tomaste una cerveza, eres bueno. Como no bailaste, eres bueno. Como no ves el cajón del diablo, eres bueno. Porque vienes a la iglesia y das tus diezmos, eres bueno. Y así consecutivamente un poco de reglamentos. Entonces voy a ir al cielo al estilo de Judith, creyendo que por mis propios méritos lo puedo hacer. Pero qué equivocado, ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia es muy claro en Juan 3:16 y 18. El que en él cree no es condenado y el que no crea será condenado. El video habla de la justificación objetiva. ¿Qué es la justificación objetiva? Es la obra de Cristo por todo el mundo. O sea, Jesús murió por todo el mundo. Pensemos acá, alemanes, chinos, árabes, chilenos, colombianos, hondureños, estadounidenses, ¿cierto? Boricuas, todos los que estamos en todo el mundo. Jesús murió por todos. Pero, ¿quién se beneficia de ese perdón? Y es lo que llamamos la justificación subjetiva, es decir, el que cree. Entonces, el que en él cree no es condenado. Una pregunta para ustedes. ¿Qué lleva al infierno? ¿Qué lleva al infierno? La incredulidad en Cristo. Excelente, Norma. Excelente respuesta. Hay una sola respuesta. La incredulidad. Eso es lo que lleva al infierno. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese sentimentalismo donde sí, todos son buenos, todos somos buenos. No. Recuerden lo que Isaías dice que son nuestras obras. Son trapos
de inmundicia. Una vez más, el propósito de la ley es mostrar, vean, mis queridos amigos en Cristo Jesús, es mostrar mi pecado, nuestros pecados. Yo no voy a estar aquí diciendo, la ley es para Ovidio, la ley es para Ángelo y Mari, para Norma, para Rey, para los demás. No, la ley es para nosotros. Cuando estamos estudiando la palabra de Dios, siempre preguntémonos, ¿qué pecado me lleva a confesar esta historia? ¿Qué pecado me lleva a confesar este texto bíblico? Es así como necesitamos estudiar la Biblia. ¿Qué pecado? Y nos damos cuenta que no somos diferentes a otros. Y luego, el consuelo del Evangelio. Y vamos a hablar de la obediencia activa y pasiva de Cristo. Uno de los propósitos grandes que tiene Academia Cristo es enseñar eso. Nosotros cuando estamos estudiando la Biblia, ya no vamos a ver a Jesús como muchos lo ven. Ay, yo quiero imitar a Jesús. Sí, bueno, está bien, pero no vamos a ser capaces nunca de ser perfectos como Él fue perfecto. Al contrario, cada vez que estamos leyendo los evangelios, vamos a disfrutar la bendición del evangelio, como Él cumplió cada mandamiento por mí, su sufrimiento y su muerte. Por eso la ley es como una radiografía. Cuando vamos al médico, la radiografía muestra dónde está el dolor. Es lo que hace la ley, muestra nuestro pecado, nuestro dolor, cómo ofendemos a Dios, al prójimo. No tengamos miedo y perdemos el tiempo en querer ocultar nuestro pecado a Dios. Él sí lo ve. ¿Recuerdan? Todos tal vez tenemos historia cuando éramos niños. ¿Sí? Yo siempre recuerdo que íbamos a un solar, nosotros le llamábamos solar, donde es una parte que había muchos árboles, y era el solar de un señor que se llamaba Basilio. Él ya murió, ya puedo contar la historia. Y nosotros nos entrábamos al solar a coger naranjas del árbol del solar de don Basilio. Pero nosotros éramos mirando de que don Basilio no estuviera, que don Basilio no estaba. Está bien, don Basilio no nos veía, pero sí, ¿quién veía que estábamos robando? ¿Quién? Dios. Recuerden que el primer testigo de nuestras palabras, el primer testigo de nuestros pensamientos es Dios. Entonces la ley es esa radiografía de nuestro mal, pero el evangelio es la medicina, esa medicina que necesitamos, como cuando vamos al médico, nos quita el dolor por la medicina. El evangelio en la obra de Cristo, su doble sustitución, nos ha dado la verdadera paz. Por eso es muy importante recordar, ¿a quién predicarle la ley? La ley hay que predicárselo a aquel que está duro con sus pecados. ¿A quién predicarle el evangelio? El que está triste, el que está dolido por el pecado. Un consejo. Cuando nosotros sabemos el pecado de alguien, nosotros no necesitamos ir a cuchichear ese pecado con otros. Entonces yo me doy cuenta de que Ovidio cometió un pecado. Yo lo vi. Oiga, pues yo vi a Ovidio. No es que me contaron. ¿Sí? Estoy poniendo a Ovidio un ejemplo. ¿Sí? No es que me contaron. No es que alguien me dijo. No. Yo lo vi. Que pecó. Pero no con mi conciencia, sino con los 10 mandamientos. ¿Sí? Ovidio pecó. Yo peco contra el 8º mandamiento si voy y le digo a Reinel, Reinel, ¿cómo te parece la de Ovidio? ¿Ah? ¿Cómo lo vio pues? Yo estoy pecando contra el 8º mandamiento. ¿Qué me dice Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 17? Aprendamos estos versículos. Si usamos estos versículos, nos vamos a ahorrar muchos problemas dentro de la iglesia. Mateo 18, versículos del 15 al 17. ¿Quién desea leerlos? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra.
Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Muy bien. Y miren el primer versículo. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Volviendo al ejemplo con Ovidio. Me di cuenta de un pecado de Ovidio. Yo tengo que buscar a Ovidio, hablar con Ovidio, mostrarle, Ovidio, ¿cómo te parece que yo te vi en tal parte haciendo esto? Ovidio, eso es un pecado contra este mandamiento. Pero Ovidio me dice, ¿sabe qué, Henry? Y así le dicen a uno, no se meta en mi vida, eso es problema mío, eso no es problema suyo. Entonces a Ovidio hay que seguirle predicando la ley. Ovidio, estás teniendo un acto impenitente. Si no te arrepientes, mire lo que dice la Biblia, no lo digo yo, no lo dice la iglesia, nada de que la iglesia dice o el pastor dice, nada de eso. ¿Qué dice la Biblia? Si no te arrepientes, vas a ir al infierno. Recuerden, lo que usted ate en la tierra será atado en el cielo. Es eso el oficio de las llaves. Yo no me arrepiento, no voy a ir al cielo. ¿Por qué? Mi impenitencia. Entonces Ovidio empieza a poner problema a mí. Yo necesito seguir predicándole la ley. Si Ovidio no me hace caso, o no hace caso a la palabra de Dios, que es mejor dicho, yo voy a buscar dos amigos de Ovidio. Entonces le digo a Norma, ¿cierto? Voy y hablo con Norma, voy y hablo con Lola, y les digo, venga, vamos a hablar con Ovidio. Pero yo voy a ser muy prudente. Yo no les voy a contar a ellas cuál es el pecado. Porque otra vez, posiblemente estoy pecando contra el 8º mandamiento, haciendo un chisme. Yo las invito y ya Ovidio, mire, traigo 2 testigos como dice la Biblia. Ovidio, yo te vi en tal parte haciendo esto. Eso es un pecado. Y Ovidio dice, no me interesa, pero yo escogí esas 2 personas para que me ayuden. Apenas ellas entienden el pecado, por eso es muy importante a quién voy a escoger yo. Que tengan una madurez espiritual, que conozcan la palabra de Dios. ¿Qué van a hacer ellas? Ovidio, arrepiéntete. Pero Ovidio no hace caso. Pues, ¿qué nos dice la Biblia? Pues dígalo a la iglesia. No, ojo con esto. No nos vamos a parar en el altar a decir, ese Ovidio, vea esto, no. En las iglesias, como siempre, hay unas juntas, hay gente muy preparada, o el comité de maestros, o personas que espiritualmente entienden todo, porque ustedes saben que hay personas así. Nosotros, por ejemplo, llamamos eso el concilio. El concilio son los hombres mayores de 18 años comulgantes. Allá se llevaría el tema de Ovidio. Pero otra vez, no para chismosear, sino para ganar su alma. Ahora, ¿cuánto tiempo puede durar esto? No lo sabemos. Pero si yo voy por primera vez donde Ovidio, y Ovidio dice, sí, Henry, yo pequé, me arrepiento, ¿cuál es mi actitud? Mostrar que su pecado ha sido perdonado. Y es muy importante aprender esto y cómo la Biblia en verdad nos enseña a que podamos nosotros practicar esto. Vamos a buscar un ejemplo bíblico y perdónenlo, y tal vez vamos a tardar unos minutos más, pero es muy importante que aprendamos este tema de la ley del evangelio. Yo sé que no lo vamos a aprender en una clase, pero a medida que vamos metiéndonos, como decimos en nuestra argot popular, en nuestro cuento, vamos a aprender a ir diferenciando la ley y el evangelio. Y nada mejor que las historias bíblicas, ¿verdad? Para que dejemos a Ovidio a un lado y dejemos descansar a Ovidio, vamos mejor a hablar en la Biblia. Vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 5. 1 Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 5. ¿Quién desea leerlo? 1 Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Marlene. Sí, dice, de cierto, 5 al 5, ¿verdad?
Así es. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Estamos viendo acá un ejemplo de excomunión. O sea, ¿cómo estaban los corintios? Estaban envanecidos, ¿cierto? Tal vez ellos pensaban que así como Jesús perdonó a la mujer adúltera, entonces este joven que tenía vida sexual con su madrastra, pues era también perdonado. Tal vez ellos tenían ese pensamiento. Pero mire cómo Pablo les predica la ley, no solamente a la congregación, sino a este joven. ¿Y qué dice? Se ha entregado a Satanás. Palabras duras de ley. O sea, para que vaya al infierno por su impenitencia. ¿Qué pasó con este joven? Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 2, versículos 5 al 11. Vamos a ver si este joven fue al infierno, no fue al infierno, y qué fue lo que hizo la congregación de los corintios. ¿Se aprendió o no aprendió? 2 Corintios, Ángel, capítulo 2, versículos 5 al 10. 5 al 11, perdón. Sí. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si alguno he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Muy bien. Entonces, ¿qué les enseña Pablo? Después de mostrar la ley a este joven, el joven se arrepintió. Y luego en su segunda carta, pues, les enseña cuál es la actitud de la congregación. Volver a abrazar a este que había caído. Por eso, otra vez, vemos este ejemplo que es muy práctico. Importante de saber predicar la ley y el evangelio. Recordemos, la ley es para los que no quieren arrepentirse de sus pecados, el evangelio para los que nos hemos arrepentido o nos duele el pecado. Escuchamos de esto. Por eso tenemos esta pregunta. ¿Quién le dice a una persona que piensa que irá al cielo porque es una buena persona, un ejemplo, un buen hijo, y ha vivido una buena vida, ¿cierto? ¿Qué le dirías a esa persona? Si esa persona te dice, yo voy a ir al cielo porque soy un buen hijo, he vivido una buena vida, ¿qué le dirías? Señor Jesucristo. Tanto, sí, Elías. Lo tuvo en él, amaba a Dios, etc. No te escuchamos bien, disculpa. Yo le preguntaría si él tuviera fe en Cristo, amara a Dios. Bueno, o sea, más que sí, en resumen, le preguntaría Sí, disculpa, ¿puedes pegarte más al micrófono? Es que no te escuchamos bien, disculpa, Santos. ¿Ahora me escuchan? A ver, intenta de nuevo. No. Mientras que organizas tu sonido, Norma. Sí, iría con Efesios 2:8, ¿no? 2:8 y 2:9, ¿no? No es por las obras, no es por lo que nosotros pensamos que somos buenas personas, ¿no? Vamos a ser salvos.
¿no? Que la salvación viene por gracia, ¿no? Como un regalo, ¿no? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Muy bien, sí. Y otra vez, cuando estamos pensando que Él reconozca que es bueno, apréndase esto de Mateo 5:48, ¿cierto? ¿Qué exige Dios? Perfección. ¿Qué merece por ser pecador? El infierno. Y luego presentar la solución del Evangelio. Yo les voy a compartir ese documento después de la clase. Espero que les sea muy útil. Este documento de la ley y el Evangelio. ¿Lo están viendo? Sí. Muy bien. Sí, pastor, sí. Se los voy a compartir y les van a dar textos bíblicos que les va a ayudar, les va a servir para eso. Por ejemplo, ¿qué dice esta persona? Yo soy bueno, pero mira lo que nos enseña Levítico 19:2. ¿Qué nos pide Dios? Sean perfectos, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer? ¿Sí? ¿Qué exige Dios? Pues ama al Señor tu Dios y a Él solo vas a servir, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso dice la ley, no vamos a poder hacer, ¿cierto? Entonces, una vez más, estos pasajes bíblicos les pueden servir como guía para mostrar siempre a la persona eso. ¿Qué le vamos a mostrar a la persona? No vas a ir al cielo por ser bueno. Dios exige perfección. Recuerden aquellos que hablan de que yo ya cumplo los 9 mandamientos y me falta uno. ¿Se acuerdan lo que enseña la carta a Santiago? Fallas uno, has fallado en todos. Entonces, todos estos versículos bíblicos les van a ayudar. Los voy a compartir en el grupo. Tal vez como el PDF, cuando lo estaba escaneando, quedó de manera vertical, pues ustedes pueden voltearlo de manera horizontal. Si tienen algún problema con el archivo, me cuentan. Y luego ven textos del Evangelio, que está a mi lado derecho, cómo podemos ver versículos bíblicos para predicar el Evangelio. Bien, entonces les voy a compartir ese material para que puedan irlo estudiando, puedan irlo viendo y así ir practicando cómo predicar la ley y el Evangelio. Entonces, acá con este ejemplo, recordemos la misma idea, ¿cierto? ¿Qué vamos a mostrar a esa persona? Que Dios exige perfección, de que el castigo en el infierno le espera, y si la persona dice, yo no quiero ir al infierno, si la persona dice, yo estoy arrepentido de mi pecado, pues ¿qué le vamos a presentar? El Evangelio. Recuerden, primero presentar la ley, luego el Evangelio. Ese es el orden más lógico cuando estamos presentando el evangelismo a alguien, ¿cierto? Cuando alguien nos estamos presentando hacia ellos. Y si nosotros damos cuenta de que la persona contesta bien, pues bueno, no hay necesidad de predicarle la ley. Ahora, como líderes espirituales debemos usar la ley y el evangelio para afligir a los cómodos y consolar a los afligidos. ¿Cómo entiendes esa declaración? De nuevo, la declaración dice, como líderes espirituales debemos usar la ley y el evangelio para afligir a los cómodos y consolar a los afligidos. ¿Cómo entiendes esta declaración? ¿Quién desea participar? Ángel. Sí, en resumidas cuentas, como se ha dicho a través de toda la enseñanza, saber identificar cuando una persona necesita escuchar el evangelio y cuando está arrepentido y consolarle, traerle consuelo a través del evangelio, y cuando pues realmente es un pecador impenitente, pues entonces ayudarle a sacarle esa radiografía a través de la palabra, enseñarle en qué está pecando para que poderlo llevar al arrepentimiento. Muy bien, excelente. Entonces ya sabemos la ley para afligir al impenitente, el que está muy cómodo con su pecado, ¿cierto? Y por eso mi invitación, conocer bien los 10 mandamientos, cada aplicación de los 10 mandamientos. Los que ya han pasado por algunos cursos saben que tenemos el catecismo, usamos el catecismo de Martín Lutero.
Aquel que quiera tener ese catecismo, dígame, yo se lo comparto de manera digital. Lo pueden tener de manera digital y allí hay una buena explicación de cada mandamiento. Se usa el mandamiento como espejo, como freno, y habla de la doble sustitución de Cristo, y luego el mandamiento como guía, en amor y agradecimiento, cómo vamos a vivir. Entonces, estamos para compartir ese recurso y puedan aprender más. Y ya sabemos el Evangelio a los penitentes. Recuerden la historia de David. ¿Qué hizo David? Es muy conocido su pecado: adulterio, asesinato, mentira. David casi por un año estuvo impenitente. Llega el profeta Natán, usa una parábola mostrándole la ley, y recuerden la palabra de David, que el hombre que hizo esto muera. O sea, es lo que hace la ley, que el hombre que hizo esto muera. ¿Qué le dice el profeta Natán? Tú eres ese hombre. Y luego David mostró pesar por haber pecado, arrepentimiento, contrición. ¿Y qué dijo Natán? Jehová ha perdonado tu pecado. Y de hecho podemos leer, les queda de tarea para que lean el Salmo 32, el Salmo 51, que nos recuerda esa historia de David. Muy bien, la última pregunta de nuestra clase de hoy: ¿qué diría una persona que ha vivido una vida impía y que ahora como anciano piensa que es demasiado tarde para estar bien con Dios? ¿Qué le dirías a esa persona? Muy bien, Norma. Sí, en 2 Corintios dice que cuando uno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Las cosas todas viejas ya pasaron, ¿no? Una vez que él reconozca que necesita un Salvador, Jesús, ¿no? Si él se arrepiente, verdaderamente Jesús lo perdona todo. Muy bien. ¿No? Y también hay, pues, en Isaías 1:18 también que el Señor también dice, pues, ¿no? De venir, que si tu pecado fuese en rojo, dice, como la blanca nieve sería, ¿no? Muy bien. O sea, Excelente. hay esperanza, parece. Excelente. Ángel. A mí me vino a la mente, pastor, un dicho que decimos en Puerto Rico: que nunca es tarde cuando la dicha es buena. Buena frase. Excelente frase, ¿cierto? Sabiendo un poquito de la palabra. Bueno, la palabra dice hasta que tengamos el último aliento de vida, hay oportunidad. Sí. Nunca es tarde. Excelente. Carmen. Doctor, disculpe, quería preguntarle si en este caso se puede usar la parábola del cuando sale a buscar obreros a la viña, uno viene en la mañana, otro en mediodía, 1 hora, y a todos paga por igual. No sé si sería factible usar esta parábola. Es la indicada acá. Esa es la parábola que nos muestra eso, porque mucha gente cree que entre más tiempo está en una iglesia, más se salva. No. Para eso estamos nosotros, tenemos el privilegio de hacer lo que los ángeles no pueden hacer. Recuerden que los ángeles no tienen el privilegio que tenemos nosotros, de predicar la palabra de Dios, de predicar el mensaje de salvación. Entonces, muy bien, excelentes sus respuestas. Y bueno, pues hay que preguntarle a esta persona por qué piensa de esta manera. Tal vez ustedes saben que uno puede llegar a una edad adulta y tal vez sentirse un poco dejado a un lado, pero también muy importante, pues hay que mostrar la ley para que también vea esa necesidad que tiene del Salvador, y si reconoce su pecado, pues vamos a predicar el Evangelio. Y recuerden lo que les voy a compartir. Les voy a compartir ese documento para que lo tengan, lo memoricen. Textos bíblicos. Si alguien les dice, es que yo soy muy bueno, ¿qué dice Levítico 19:2? Sea perfecto como el Padre de los cielos es perfecto. Pero es que eso es del Antiguo Testamento. Jesús también lo dijo, Mateo 5:48, sean perfectos. Versículos que muestran una vez más nuestro pecado, y por eso la invitación a estudiar bien los 10 mandamientos. Esa es la invitación que tenemos. Si quieren profundizar más,
pues aquellos que pasaron por el estudio de la ley y el evangelio, allí pudieron ver esto y pueden repasar ese estudio o esperen que pronto van a pasar por ese estudio, muy bueno, y también pueden profundizarlo con el catecismo. Muy bien, preguntas, comentarios antes de despedirnos. Espero que haya quedado muy clara la clase. Recuerden, el legalismo es muy sensacionalista, la emoción, no estamos en contra de la emoción, pues hemos llorado por nuestros pecados o hemos llorado cantando un himno que nos llega al alma, sino que ¿qué pasa con el legalismo? No usa la ley y el evangelio, el legalismo no muestra la necesidad por la cual necesitamos estar en la iglesia, y esa necesidad es nuestro pecado, es la vida eterna. Vamos a orar. Gracias, Señor de los cielos, por bendecirnos en esta mañana con tu palabra. Pido una bendición sobre cada uno de nosotros para que aprendamos a diferenciar la ley y el evangelio, que usemos la ley y el evangelio al estudiar la palabra, al aplicarla a nuestras vidas, a enseñar a otros. Que cada vez que escuchemos sermones, clases, podamos identificar la ley y el evangelio. Permite, Señor, que nos des corazones contritos todos los días, porque nuestro viejo hombre hace que todavía pequemos. Pero gracias por Jesús, quien llevó esa vida perfecta, sufrió y murió para darnos el perdón de los pecados. Manténnos, Señor, unidos a la fe bíblica, la fe verdadera, y que sigamos confesando que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Bendice, Señor, nuestras necesidades materiales, tú sabes cuáles son. Bendícenos conforme a tu voluntad, pero espiritualmente síguenos teniendo en la paz verdadera, que la obra de Cristo esté en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Ángel y Mari, ¿pueden despedirse? Sí, que tengan un excelente día a todos, muy buena clase, Dios les bendiga a todos y gracias. Muchas gracias, buen día, bendiciones, nos vemos el miércoles. Si Dios permite. Norma. Pastor, muchas gracias, pastor. Bendición a todos mis hermanos. Dios mediante hasta el día miércoles. Carmen. Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermanos. Y dando gracias a Dios por todas sus enseñanzas. Marlene. Sí, bendito sea Dios, ¿verdad? Que puso a nosotros el querer como la serie, poder estar ahora en la clase. Dios les bendiga a todos y que el Señor les regale un día muy bendecido. Nos vemos, si el Señor nos lo permite, en la siguiente clase. Santos Elías, ojalá tu micrófono funcione. Lola. Gracias, pastor. Muy buenos días a todos. Que Dios los bendiga y tengan una excelente tarde. Gracias por las enseñanzas. Pedro. Buenos días, pastor. Pues hoy en esta clase, pues aprendimos a diferenciar cuando lo que es prácticamente el sentimentalismo y la realidad bíblica. Y en esta clase aprendí que algunos pues, prácticamente se dedican a difundir la ley y otros el evangelio. Entonces es importante que como estudiantes vayamos diferenciando cuál es la actitud correcta que debemos tener frente a la palabra de Dios. Esa es mi participación, pastor. Excelente, muy bien. Cumplida la lección de hoy. Ovidio. A ver, Ovidio. Ricardo. Dios le bendiga, profesor. Cada uno de los compañeros. Muchas gracias. Flor. Dios le bendiga, pastor. Feliz día. Nos vemos como primeramente Dios el miércoles. Bien. Ovidio, parece que ya está. Sí.
Mire que tengo problemas con internet, no sé, nunca me había fallado como hoy. Me ha sacado como unas 8 a 10 veces y vuelvo a entrar otra vez. Hace poquito me sacó y ya volví a entrar. No sé qué está fallando. ¿Cómo estás con tus diezmos? ¿Cómo estás? Diga. ¿Cómo estás con tus diezmos y ofrendas? Bueno, el diezmo ya me lo pagó Jesucristo en la cruz. Eso te diría un pastor legalista, ¿cierto? Eso te diría un pastor legalista. Estás cayendo en internet. ¿Cómo estás con tus diezmos y ofrendas? Muy bien, Ovidia, puedes despedirte. Ay, lástima, sí. Muy bien. ¿Alguien más me faltó? Ricardo. Creo que están todos. Ya, profesor. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? Yo creo que todos nos pedimos despedir. Un buen día en el Señor. Voy a compartir unos minutos el video para el miércoles para que puedan prepararlo. Espero que estén leyendo la carta a los Gálatas. El comentario a los Gálatas es muy útil para este curso, entender más. Si tienen alguna duda en cuanto a la lectura que están haciendo, con mucho gusto puedo ayudar. Dios les bendiga. Mire que me acaba de sacar y quiero aprovechar. Gracias, nada más. Listo, video. ¿Cómo, Lola? Le quería comentar de las cartas a los Gálatas. ¿Hay en libro? Sí, yo se los compartí. ¿Lo tienes o no lo tienes? Sí, pero en físico no hay. No, nosotros primero teníamos mucho material en ese, ya lo tenemos todo digital. Ah, ok. Entonces, para imprimirlo, lo que pasa es que sí me cuesta mucho trabajo leer en el teléfono. Ah, ok. Yo soy más de leerlo en físico. Sí, muy bien. Claro que sí, lo puedes imprimir. Para imprimirlo. Muchas gracias. Claro que sí. A la ustedes. verdad está buenísimo, ¿eh? Sí, léalo y es muy bueno. Sí, la gracia de Dios. La gracia de Dios con ustedes. Los hermanos no lo han leído, les recomiendo que lo lean. Está buenísimo. Muy bien. Gracias. Adiós. Hasta luego. Un buen día.